España entró en la Unión Europea en 1986 y aportó una cosa que la Unión Europea no tenía asumido en absoluto, que es la relación con América Latina. España, que es un país, hemos tenido un imperio colonial, es uno de los 4 grandes imperios coloniales de Europa, llevó a la Unión Europea el interés por las relaciones con América, con Iberoamérica. La entrada de España, además, que fue a la vez que Portugal, pues hizo que eso tuviese una potencia significativa, ¿no? Sin la entrada de España en la Unión Europea, seguramente no habría un nivel de relaciones con América Latina como las hay ahora mismo en Europa. Y bueno, recientemente hemos visto cómo se va a firmar un tratado, por fin, un acuerdo comercial con Cuba. Eso seguramente no hubiera sucedido o hubiera tardado mucho más si no es porque desde dentro España estuvo siempre empujando, pinchando a la Unión Europea para que las relaciones con América Latina tuvieran el nivel que deben tener, ¿no? Porque digamos que todos los países europeos tienen, desde su posición, cada uno influye para elevar las relaciones con lo que ha sido su ex imperio. Y en este caso, en España, pues hicimos lo mismo, ¿no? Yo creo que esta fue una de las grandes aportaciones que España ha hecho a la Unión Europea. Y luego, además, España, creo yo que aportó un gran espíritu de integración. Es decir, España, a diferencia de otros países, ha llevado a la Unión Europea un espíritu de unidad de la Unión Europea. Otros países han llevado otras cosas, ¿no? Pero en el caso de España sí que nos ha interesado mucho una Unión Europea muy integrada, probablemente por nuestra historia, lo mismo que le pasó a Portugal, ¿no? Probablemente porque la Unión Europea era una especie de paraíso, entre comillas, al que había que ir, en donde había bienestar, había libertades, había una serie de cosas que en España no teníamos durante la dictadura franquista, la larguísima dictadura franquista. Sin embargo, pues la Unión Europea representaba lo contrario, ¿no? Y España por eso siempre ha tenido ese espíritu, por eso los españoles, aunque ha bajado en los últimos tiempos, como consecuencia de la crisis, aunque ha bajado, hay que decirlo, hay que reconocerlo, los españoles siempre hemos tenido un espíritu, tenemos un espíritu de fondo muy pro-europeo, y eso para la Unión Europea ha sido muy bueno, porque en la Unión Europea hay fuerzas centrífugas también, y conviene que haya países que representen las fuerzas centrípetas. Y en este caso España lo ha representado muy bien. La Unión Europea ha pasado por algunas fases, podemos decir, podemos señalar. La primera fase, que es la de la constitución de la Unión Europea, tiene un papel fundamental, que es llevar la paz a Europa. En Europa nos estábamos matando hace poco, en el siglo pasado, y la Unión Europea representa, unos pocos años después de la Segunda Guerra Mundial, el que nos dejamos de matar y además sentamos las bases para que no nos volvamos a matar nunca más en la Unión Europea. Es verdad que luego hemos sufrido guerras muy cercanas, por ejemplo la guerra de Yugoslavia. Es verdad que han sido muy cercanas y han sido en el centro de Europa, ¿no? Pero no cabe duda de que aquellos contendientes, esencialmente Francia y Alemania, de la Segunda Guerra Mundial, han sentado las bases de una reconciliación para siempre, ¿no? O sea que esto es importante, pero una vez que se pasa ese periodo de tiempo, en la Unión Europea empieza a hacerse más política, empieza a aportar más política que a la mera pulsión comercial, que es la que nutrió la Unión Europea al principio, el mercado común y la política agrícola, y eso lo representa sin duda esa convención, en la convención en la que participé en representación del Congreso de los Diputados, de las Cortes Generales Españolas, y que presidió Giscard d'Estaing, y que supuso una gran ilusión para los que estábamos allí. Teníamos la convicción de que estábamos haciendo una altaría constituyente de Europa, que pasábamos de un mero acuerdo comercial, un tratado internacional, a una constitución, con lo que representa una constitución de fortaleza política, de unos principios que tienen una aplicación inmediata que conecta con los ciudadanos, que establece una carta de derechos. Es
Es decir, lo que es una constitución, lo que entienden los europeos por constitución, eso íbamos a plantearlo en Europa, nada menos. Por eso el tratado que surge de esa convención, mítica convención, es un tratado que se llama Tratado Constitucional. Además era el arranque del siglo XXI, con lo cual parecía como que el nuevo milenio, llevaba una constitución a Europa. Pero fue una cierta frustración, precisamente por esas ilusiones que llevábamos, que en el referéndum de Francia se votase que no a la Constitución. Yo creo que ha sido uno de los errores mayores que se han cometido en Europa, precisamente Francia, que representa los ideales de igualdad, fraternidad, libertad, que todos hemos abrazado, que es una referencia, el que Francia precisamente se negase a ese paso fundamental que era tener una Constitución. No hemos tenido una Constitución todavía en Europa y es la asignatura pendiente de Europa. Y tendría que haber una convención que lleve a Europa a esa Constitución y que en esa Constitución esté el territorio, que esté cómo se organizan los poderes, la democracia, los derechos fundamentales, que estén en la primera parte de la Constitución, ese espíritu de libertad, de igualdad y de fraternidad. Esa convención está por hacerse. Es verdad que el 95% del contenido del Tratado Constitucional que se hizo en aquella convención, es verdad que luego se ha trasvasado al Tratado de Lisboa, es verdad. Pero los aspectos más sexys, podemos decir, de aquel trabajo, la bandera, el himno, los elementos que le daban una fuerza constitucional, porque situaban a los derechos fundamentales en la primera parte y no como está ahora en la última, todo eso no está, todo eso se perdió. Y creo que es algo absolutamente fundamental para el futuro el conseguir que haya una convención que reforme los tratados y que le dé mucha más consistencia política y unitaria a Europa y que le permita a Europa tener más fuerza a la hora de responder a los grandes desafíos o crisis que tiene. Por ejemplo, en este momento, la Unión Europea está pasando por uno de los momentos más críticos. Si tuviera una constitución europea, sería mucho más poderosa para poder responder a la crisis económica, el problema de los refugiados y de la inmigración, para responder a las amenazas a la disgregación de la Unión que vienen de Brexit, del referéndum en el Reino Unido sobre la posible salida del Reino Unido de la Unión Europea. En fin, toda esa serie de problemas, de crisis que hay en estos momentos que estamos viviendo, pues la Unión Europea tendría más fortaleza para afrontarlas y solamente las puede afrontar de verdad la Unión Europea, porque cada Estado por sí solo no lo puede hacer, si tuviera un texto constitucional. Ese es el objetivo que nos trazamos cuando estuvimos creando esa Constitución Europea mítica, que no se llevó a cabo al final por el referéndum francés y también el referéndum holandés. Esa es la idea, ¿no? El trasvase de soberanía a la Unión para hacer una Unión más poderosa, más integrada y para hacerla más fuerte, porque trasvasar soberanía a la Unión no le hace a un Estado más débil, le hace más fuerte, porque hay muchísimas cosas, muchísimos retos que no se pueden afrontar desde un Estado. Si con la participación de ese Estado se afronta, eso le vendrá bien a los Estados. Ese yo creo que es el error de quienes en momentos difíciles como los que estamos viviendo miran hacia adentro, hacia la introspección y hacia el nacionalismo y hacia el populismo, en vez de inteligentemente mirar hacia un instrumento que hemos creado, que lo tenemos ahí, afortunadamente, que lo debemos fortalecer, como es el caso de la Unión Europea. En los últimos tiempos, en los últimos años, como consecuencia sobre todo de la crisis económica más profunda que hemos conocido las generaciones que vivimos en este momento en Europa, como consecuencia de eso hay una tendencia que vivimos en este momento hacia el nacionalismo, es decir, hacia ver a la Unión Europea como un obstáculo para el progreso en vez de lo que es una facilidad para ese progreso. La prueba la tenemos en algo que conocen muy bien los jóvenes europeos, como es el programa Erasmus. El programa Erasmus que ha abierto las puertas a muchísimos universitarios y universitarias europeos
y por cierto, sobre todo españoles, de ida hacia fuera de España y de venida desde otros países de España, que es el primer lugar que eligen los universitarios europeos, eso pone de manifiesto que este éxito del programa Erasmus, que hace que los ciudadanos y ciudadanas jóvenes europeos se consideren europeos de forma natural, además de que tengan un sentimiento nacional, como es lógico, esto pone de manifiesto que cuando hay algo que se pone en común y se acerca a la gente, es un éxito, como es el caso de este programa. Por tanto, me parece a mí que deberíamos seguir esa línea, el espíritu de Erasmus y de las cosas que hacen los jóvenes europeos cuando salen de su país y cuando vuelven y cuando se hacen amigos fuera y cuando ven a Europa como su casa natural y no solamente su propio país, debería ser el punto de referencia que deberíamos seguir en el futuro en la Unión Europea. El federalismo es una idea integradora. El federalismo no es una idea disgregadora, sino una idea que se inventó en la historia para acercar, para integrar. Lo inventaron los Estados Unidos, ese modelo, que luego ha servido para muchos países europeos, y yo espero que sirva cada vez más para España también, el modelo de la federalización. Y es el compartir determinadas cosas que se hacen mejor unidos y, sin embargo, el mantener al nivel nacional, a un nivel territorialmente inferior, otras que no tiene por qué elevarse a un nivel demasiado alto. Eso es lo que yo creo que deberíamos hacer en el futuro, fomentar la idea de una federación en Europa, para lo cual se exigirá una convención, una constitución europea, una reforma importante de los tratados, y a mí me parece que esa es la idea que debe presidir los esfuerzos de los europeístas, de los verdaderos europeístas para el futuro, y no la contraria, no el desarmar a la Unión Europea, porque eso va a desarmar inevitablemente a los países. Yo creo que la idea federal es la que integra, la que acerca a los ciudadanos, la que verdaderamente pone de manifiesto la importancia de una ciudadanía europea, sin miedo, que es el gran problema que hay, el miedo a que una apertura al exterior dificulte la acción interna. Un ejemplo de ello es la política exterior y de seguridad común, o la política de defensa. El Tratado de Lisboa, la Constitución Europea primero y luego en lo que se ha convertido, que es el Tratado de Lisboa, la verdad es que se hizo sobre todo para la política exterior. Yo estuve trabajando en la Convención, en la comisión que se ocupaba de esos temas, específicamente de defensa, y la verdad es que lo que pensábamos ahí, en ese momento, cuando estábamos trabajando en Bruselas en la Convención, es que el llevar una política exterior a la Unión Europea y una política de defensa a la Unión Europea era un paso fundamental y había que dar los instrumentos para ello, y existen en el Tratado de Lisboa estos instrumentos. Por ejemplo, uno de ellos que se consiguió en la presidencia española de 2010 fue el Servicio Europeo de Acción Exterior, que funciona en estos momentos como auténticas embajadas de la Unión Europea en el mundo, ¿no? Bueno, pues a mí me parece que eso ha sido uno de los, por el momento, no sé si fracaso, si llamarle fracaso, desde luego grave insuficiencia, porque la Unión Europea no ha logrado desarrollar todavía una política exterior común y una política de defensa común. Y no es por falta de desafíos, porque nosotros tenemos ahora mismo, por ejemplo, el desafío de Daesh, del terrorismo del Estado Islámico. Es un desafío de proporciones gigantescas, que tampoco hemos conocido con ese nivel de crueldad y de fuerza al mismo tiempo en las generaciones actuales, ¿no? Bueno, no cabe duda de que la Unión debería jugar un papel mucho más fuerte del que juega en precisamente esa lucha contra el terrorismo, y por tanto en la política exterior que debe amparar a la política de defensa, y que además es algo absolutamente compartido por los ciudadanos europeos. Si se le pregunta a los ciudadanos europeos, si se le pregunta todos los años por el barómetro que hace la Unión Europea, y se le pregunta, ¿usted cree que debe haber un ejército europeo? Todo el mundo dice sí.
Bueno, todo el mundo, el 80%, el 85%. ¿Usted cree que Europa debe tener una política exterior común? Todo el mundo dice sí. Es algo que lo ve la gente de forma natural. Y sin embargo, parece que hay como obstáculos terribles para que los gobiernos, en este caso sí que son los verdaderos culpables de que no se den pasos en esa dirección, parece que los gobiernos lo ven como un desafío imposible, ¿no? Bueno, pues a mí me parece que tenemos ahí uno de los importantes retos políticos que tiene la Unión. La Unión Europea tiene en estos momentos delante de sí retos no solo económicos, retos políticos. Y la situación crítica que vivimos requiere un paso hacia adelante político de la Unión, no solo económico, político de la Unión. Y uno de ellos, sin duda, la política exterior y de seguridad común y la política de defensa. No la hay ahora mismo suficientemente, desde luego, a nivel europeo, aunque se han dado pasos, por ejemplo, el Servicio Europeo de Acción Exterior, pero este es el gran paso que tiene que dar la Unión Europea, a mi juicio, en un futuro: conseguir una verdadera política exterior y una verdadera política de defensa común. La Unión Europea sufrió y sufre todavía una crisis pavorosa, la crisis económica que surgió en el mundo financiero y que después se trasladó a los países, a sus presupuestos, a la deuda, una deuda también pavorosa, enorme, que todavía sigue pesando sobre cada uno de los países. Y precisamente por que no existía en la Unión Europea un aparato, una arquitectura económica suficiente, gubernamental, de gobierno de la economía, le pilló a la Unión Europea desguarnecida. Y por eso es por lo que la Unión Europea responde de forma irregular y con falta de recursos a la crisis económica. Responde a través de determinados rescates que tiene que aprobar para cada uno de los países que lo necesitaron, y eso fortalece mucho la pulsión intergubernamental, no tanto la pulsión europea, sino la de cada país en su conjunto. Ante la crisis económica, los países se retraen porque están muy impactados y muy miedosos de lo que puede suceder. Y la Unión Europea aprende que necesita unos instrumentos de gobernanza económica para poder afrontar esta crisis o futuras que se puedan producir, ¿no? Se han dado pasos en esa dirección. Se han dado unos pasos, hay que reconocer, en la parte de la gobernanza económica, que en la parte, por ejemplo, de la política exterior y de seguridad común, pero aún todavía insuficientes. Otra cosa son las políticas que se hagan con esos nuevos instrumentos. Existen el semestre europeo y existen una serie de medidas de carácter presupuestario. Afortunadamente teníamos una moneda única, con lo cual la política monetaria es una política unificada, necesariamente para los países de la eurozona, aunque hay otros que no están en la eurozona, pero es fundamental algo que todavía no tiene la Unión Europea, sin lo cual va a ser muy difícil mantener el estado de bienestar, que es la joya de la corona de Europa, que no existe en otras partes del mundo a ese nivel en absoluto. El mantenimiento de un estado que garantiza a los ciudadanos el tener una vejez tranquila, o que garantiza una salud, aunque no tengas medios económicos para poder costearla, o que garantiza una enseñanza gratuita y universal. Todo eso no es posible sin que existan una cosa que se llaman los impuestos. Sin los impuestos no hay estado de bienestar. Y eso es lo que todavía Europa no tiene. Europa no es capaz de tener una política de armonización fiscal, de armonización tributaria. ¿Qué sucede? Que los estados, cada uno por su cuenta, y es una dinámica que estamos sufriendo en estos últimos tiempos, empiezan a bajar y a bajar y a bajar el impuesto de sociedades, los impuestos directos, para atraer capitales, para que las grandes multinacionales vayan a ese país. Incluso llegan a acuerdos inconfesables, como el LuxLeaks y otros por el estilo, acuerdos inconfesables con las compañías multinacionales para, a cambio de que yo le bajo los impuestos a usted, usted se viene aquí y trae sus capitales. Eso es una carrera suicida hacia ver quién baja más el impuesto de sociedades. El ejemplo más claro lo tenemos en el caso de Irlanda, que está en un impuesto de sociedades en la mitad de lo que tiene el resto de países, la mayoría del resto de los países europeos, y ahora quiere bajar todavía más, incluso hasta el 6 o 6,5%, y además, de una forma más o menos secreta,
se hacen acuerdos con compañías para que todavía baje más ese impuesto de sociedades. La Unión Europea necesita que la fiscalidad, que la armonización fiscal sea decidida desde el conjunto, al menos en el amplio campo de la eurozona, que tiene una moneda única. En la eurozona es fundamental que haya una armonización fiscal de los impuestos directos, sobre todo. Tenemos ahora una cierta armonización de los impuestos indirectos, pero no de los directos, que son los que llevan más dinero a los países europeos. Hombre, en estos momentos en que estamos viviendo el descubrimiento de los paraísos fiscales, algo que existe hace algún tiempo, de los paraísos fiscales, pues resulta que esos paraísos fiscales son difíciles de combatir porque no tenemos una política europea común desde el punto de vista tributario. Para poder combatir esos paraísos fiscales, para poder decidir que los paraísos fiscales están prohibidos, para poder impedir que un banco transaccione con paraísos fiscales y para poder combatir esos países que tienen una fiscalidad cercana a cero para atraer a los capitales que huyen y que no quieren pagar impuestos, para eso hace falta una política común europea, que no hay. Yo creo que esa es una de las grandes asignaturas pendientes de la Unión, la política tributaria común. Mientras que no lo consigamos, vamos a vernos abocados a sufrir mucho en tiempos de crisis para poder mantener algo que constituye la base de la legitimación de los poderes públicos en Europa, que es el estado de bienestar. La Unión Europea debería de ponerse al frente de todo ello. Y solamente lo puede hacer la Unión, fundamentalmente la eurozona, que yo creo que es la eurozona, a través de una moneda común, no solamente común, sino moneda única, la que debería dar pasos políticos cada vez mayores, con independencia de que otros países los den o no. ¿Eso significa varias velocidades? Sí, significa varias velocidades. Ya el que haya un euro y otros países no los tengan, la Unión, ya son varias velocidades. La Unión Europea, en el ámbito de la eurozona, debería realmente dar pasos políticos, de control político, de gobierno de la eurozona, de convertir al presidente del Eurogrupo en una autoridad, no que es un pluriempleado, que es a la vez el ministro de Hacienda de un país y a la vez el presidente de la eurozona, como pasa ahora mismo, sino que debía convertirse en un cargo full time para regular la política económica de la Unión Europea, que todavía no es una política económica suficientemente coordinada y suficientemente unificada. La llamada crisis de los refugiados, para empezar, requiere una crítica terminológica, porque no es una crisis de los refugiados, es una crisis de la incapacidad de Europa de poder responder a ese movimiento natural como consecuencia de una guerra terrible que expulsa de Siria a millones de personas, que en estos momentos la mitad de la población de Siria está desplazada, la mitad. En un país de 22 o 23 millones de habitantes, la mitad está fuera de sus hogares. Y Europa, que podría perfectamente, por su capacidad económica, por su densidad poblacional, podría perfectamente acoger a esas personas que tienen derecho a ello por el Convenio de Ginebra, por la Convención de Ginebra, pues sencillamente no ha respondido y no ha estado a la altura de las circunstancias. Incluso ha llegado a establecer acuerdos, como el caso del acuerdo de la Unión Europea con Turquía, que no son solamente ilegales, que lo son, sino son acuerdos que atentan contra la ética y los valores de la Unión Europea. El caso de los refugiados es un ejemplo de la dificultad que tiene la Unión Europea en su gobierno político. Porque lo que hemos visto es que ante el drama humanitario de millones de personas que además exponen su vida y la de sus hijos hasta el punto de que por miles se cuentan cada año los muertos ahogados en el Mediterráneo, que es un mar que se ha convertido en un cementerio, la respuesta, por un lado, ha sido perfectamente plausible del Parlamento Europeo, siempre instando a la acogida, al respeto de los derechos humanos, al respeto a los refugiados, a hacer el traslado de los refugiados desde el lugar del que huyen hacia el lugar al que quieren ir, hacerlo no un conjunto de obstáculos imposibles con riesgo para su vida, sino un viaje lo más cómodo posible, lo más adecuado posible, lo más seguro posible, o la Comisión Europea,
que sistemáticamente propone que haya un reparto de la carga que tiene, por ejemplo, Grecia o tiene Italia entre los países europeos por medio de la reubicación, o que haya un acogimiento de quienes están fuera de Europa todavía, siendo refugiados en campamentos insalubres y en condiciones lamentables. Por ejemplo, el de Zaatari, que yo tuve ocasión de ver, 200.000 personas, con niños sin educación desde hace 2 o 3 años y con un futuro lamentable. Bueno, pues todo eso es lo que la Comisión propone para que se reasienten en los países europeos. Respuesta de los países europeos: no quiero aceptar refugiados. No solamente eso, sino que los países, algunos de los países de la Unión Europea, 5 países de la zona de los Balcanes y otros 5 no de la Unión Europea, bloquean el paso de los refugiados y lo convierten en un auténtico ratonera, esa situación. ¿Por qué hay esa separación entre lo que propone el Parlamento Europeo, que se supone que representan a los ciudadanos europeos, y lo que propone la Comisión, que se supone que representa el espíritu de la Unión Europea, y lo que hacen los gobiernos, que son posiciones totalmente opuestas, las que hacen unos y las que hacen otros? Bueno, pues entre otras cosas, como una vez más podemos poner de manifiesto, no hay una política común europea de asilo. No existe. Porque la Convención de Ginebra la firman Estados, no la firma ninguna organización internacional, y cada Estado hace, por así decirlo, lo que quiere en relación con el acogimiento de refugiados, incumpliendo los tratados internacionales, pero en última instancia ejerciendo su soberanía. Es un ejemplo más de que esa crisis terrible solamente puede abordarse desde posiciones europeas y europeístas. Europa necesita una política común de asilo y refugio, que no tiene. Y yo espero que haya una reacción al respecto. Ha habido algún paso que se ha dado. En 2013 se aprobó una directiva sobre los procedimientos para examinar las solicitudes de asilo, directiva que se incumple sistemáticamente, por cierto, en este momento. Bien, hay que dar un paso más. La Unión Europea tiene que tener capacidad, Bruselas, las instituciones de Bruselas, capacidad para poder gestionar los refugiados que en este momento, de una forma de enorme magnitud, están llegando, piden un refugio, piden un asilo en Europa. Por otra parte, incluso para el futuro del estado de bienestar europeo, la inmigración es absolutamente fundamental. No es algo que debe verse como algo negativo. Normalmente los inmigrantes suelen ser personas jóvenes, personas que tienen gran entereza personal, que son capaces de arrostrar esas dificultades y que a esta Europa envejecida le vienen muy bien, entre otras cosas para mantener sus sistemas de seguridad social, sus pensiones, y no dejarse vencer por una xenofobia que no tiene mucho que ver con la historia reciente de Europa, sí con la historia pasada, pero no desde luego con la historia presente. La crisis de los refugiados, la mal llamada crisis de los refugiados, es un ejemplo, otro ejemplo más de la necesidad de más Europa, de avanzar más en las políticas comunes. Bueno, hay una frase muy tópica que siempre se dice, que en los jóvenes está el futuro de los países. Bueno, es una frase tópica, pero no por ello no real, efectivamente. No cabe duda de que el futuro de un país y el presente, cada vez más de un país, se sustenta sobre lo que los jóvenes hacen, lo que piensan, lo que sienten y cómo ven, qué perspectiva ven. Hay que admitir que como consecuencia de la crisis económica, sobre todo, desde hace 7, 8, 9 años, los jóvenes no ven un futuro de seguridad económica y sobre todo de seguridad laboral como el que sus padres vieron. Y por tanto, diríamos que ese es un reto fundamental para Europa. Y una vez más es Europa la que puede afrontarlo adecuadamente. Un reto fundamental para el futuro de Europa y para el futuro de su población y del respeto a los derechos fundamentales y de darle a sus ciudadanos, esencialmente los más jóvenes, una horizonte, una perspectiva que les permita ilusionarse y motivarse en su trabajo
y en las relaciones con los demás. Por eso el campo de la universidad es absolutamente fundamental. Yo creo que el campo de la universidad debe ser también objeto de las políticas europeas. Hay uno que ya se ha producido con muy buenos resultados, que es el caso que se ha comentado de Erasmus, del programa Erasmus. Pero además de eso, los jóvenes, en relación con la universidad y con el trabajo futuro de esos jóvenes, tenemos el desafío laboral del empleo y el desafío de la inversión en aquello que tiene que ver con la universidad, que es la investigación y el desarrollo, y que están conectados. El desafío inversor en la Unión Europea en este momento es sin duda la investigación y el desarrollo. Ese es el desafío de una Unión Europea metida en una enorme crisis, que está creciendo de una forma anémica, que tiene una inflación cercana a cero, que no tiene unas constantes vitales demasiado euforizantes y que tiene que invertir, sobre todo. El llamado Plan Juncker va en esa dirección. A mi juicio, insuficiente, claramente insuficiente, pero va en la buena dirección inversora. ¿Inversora en qué? Fundamentalmente en investigación y desarrollo, fundamentalmente en estudios, formación profesional y, por tanto, universidad. Yo creo que ese tiene que ser uno de los objetivos centrales de la Unión para el futuro y que va unido con el crecimiento económico y con la creación de empleo, y con la creación de empleo de calidad. Por eso es tan importante que llegue a los universitarios europeos el mensaje de Europa, porque en sus manos va a estar el que se consolide ese proyecto tan importante, tan necesario, tan útil, no solamente tan estético, sino tan ético, que es el proyecto de Europa, que empezó hace muchos años y que en estos momentos está pasando por momentos críticos, que requiere la ayuda y el esfuerzo de todos, y especialmente de quien tiene más energías, que son los jóvenes, y de quien tiene más conocimiento, que son los jóvenes universitarios. Por eso es tan fundamental el que se centre en eso, se focalice en eso, no solo los órganos llamados de Bruselas, las instituciones de Bruselas, el Parlamento Europeo, la Comisión Europea, sino también el Consejo Europeo, el Consejo de Ministros, cada uno de los gobiernos que tienen un papel esencial en la construcción de Europa, que no es un Estado, que es un conjunto de Estados, pero también que es un conjunto de ciudadanos entre los cuales destacan los jóvenes y los jóvenes que quieren trabajar, estudiar, profundizar en su conocimiento, en cuya manos está el futuro de Europa, como son los jóvenes universitarios.